El tema de hoy, por lo general, siempre trato de tomar algún texto, algún pasaje y hacer la clase sobre el mismo, pero hoy no es así. El tema de hoy es el corazón misionero de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos ver con esto? Vamos a ver varias escrituras durante lo que nos queda en esta mañana y ver acerca de algo que es importante en cada uno de nosotros. Recordamos que tenemos un mensaje para compartir durante todo el año. Hablamos de él la semana pasada y cómo tenemos esa visión 2020 para este año, que es ir y ayudar, ir y anunciar el Evangelio de casa en casa, de toda manera que nos sea posible, pero especialmente podernos acercar a amigos, familiares, vecinos, personas que conocemos, personas que apreciamos y poderlos traer a la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra de Dios y así poder hacer nuestro trabajo en esta gran misión. Y es que cuando hablamos de misión necesitamos entender bien los términos, porque misión, de acuerdo con la etimología, es una palabra de latín que significa ser enviado. No es tan simple como decir que yo tengo una misión, no, es que yo soy enviado a hacer algo. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, tenemos que dice que misionero, una de las definiciones es persona que predica el evangelio en las misiones. Ahora bien, si vamos con la etimología de la palabra misión es persona que predica el evangelio al ser enviado. No es simplemente alguien que cada domingo se para frente a una congregación a llevar el mensaje, sino que es una persona que se ocupa en ir a algún lugar al que fue enviado por algún grupo de varones, por alguna congregación, y llevar la palabra de Dios a ese lugar. Hay algunos que van a lugares bastante excéntricos, si se puede decir, lugares en África que uno no sabe cómo sobrevivir, o hay varones que han sido valientes de llevar ese trabajo. Hubo hombres en algún momento que llegaron a Panamá, trajeron la palabra, y hoy tenemos más de 50 años de tener la palabra de Dios, que la conocemos, que existe o se reúne en las congregaciones de la Iglesia de Cristo, y que bastantes predicadores han salido para llevar el mensaje. Lo que podemos aquí es que si un misionero no solamente predica, como he mencionado, sino que ha sido enviado con el propósito de predicar. Cada congregación de la Iglesia del Señor tiene que tener esa visión, tiene que tener esa visión. Tiene que buscar entonces cómo tener ese corazón misionero que vamos a estar estudiando acerca de Dios, porque vamos a ver lo que algunos se refieren como un mapa de revelación. Un mapa de revelación en el que sean distintas etapas de cómo la palabra de Dios ha llegado a nosotros hoy en día. Van a ser 4 puntos, esperando ser bastante breves, pero el primero de ellos es el Padre envió al Hijo. El segundo es que el Hijo envía al Espíritu. El tercero es que el Espíritu inspira a los apóstoles, a los escritores e incluso a los profetas de antes. Y el cuarto es que la revelación ciertamente ya ha sido dada. Y vamos a exponer sobre ellos para entonces poder comprender mejor este concepto de mapa de revelación. Empezamos con el primero de ellos. El Padre envió al Hijo. Muchos conocemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo unigénito. Vemos la palabra clave, envió. Envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tenía un propósito, Dios Padre tenía un propósito para Dios Hijo al enviarlo a la tierra a sufrir por nosotros. Cuando vamos a Juan 5, leemos acerca de las palabras de nuestro Señor en un momento en que muchos de los judíos buscaban matarle porque había hecho algo en contra de la tradición que ellos tenían con respecto al día de reposo. Y cuando lo leemos como está en pantalla, podemos irlo explorando poco a poco este texto. Jesús les dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Habían comparaciones entre Juan el Bautista y él. Pero él hace saber, yo tengo más que decir sobre esto. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, lo que Dios le ha dado a él para que hiciese, las mismas obras yo hago. Dan testimonio esas obras de mí. ¿Quién era este hombre? Recordamos lo que Nicodemo dijo. Ciertamente eres alguien enviado de Dios, eres alguien de Dios porque haces cosas que ningún hombre hace. La forma en que repartía los alimentos, la forma en que curaba a los enfermos, todas las señales, todos los milagros que Jesucristo hizo, daban fe, daban testimonio, este no es un hombre cualquiera, este viene de Dios.
que el Padre me ha enviado. Nuevamente vemos nuestra palabra clave. Jesucristo en tierra no dice, yo soy grande, yo soy poderoso, yo hago todo esto porque tengo el poder. ¿Qué dice? Lo que hago es porque el Padre me envió. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Recordamos cuando fue su bautizo, ¿qué hizo? Una voz del cielo vino y dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y más adelante volveremos a hablar sobre esa frase. Pero en este momento el Padre ha dado testimonio de él y Jesucristo le hace saber a este grupo de judíos, ¿habéis oído su voz? Ellos no conocen cuál es la voz de Dios. No la conocían. ¿Cómo pueden saber ellos si Él es el Hijo de Dios o no? En base a las obras que está haciendo, porque el Padre le ha enviado. Pero no han oído su voz, ni han visto su aspecto. Moisés, siendo el más manso, incluso alguien tan importante en la historia de los judíos, no vio a Dios. Nadie le había visto. Jesucristo continúa diciendo, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Es increíble ver cómo el pueblo elegido de Dios se había apartado tanto de Dios que ya no escudriñaban la palabra. Eran algunos hombres los que escudriñaban la palabra, metían su tradición y la gente seguía esa tradición. Algo que hoy vemos no ha cambiado porque el catolicismo hace exactamente lo mismo. Somos la única iglesia, somos la iglesia universal, dicen ellos, pero hacen las tradiciones del hombre por encima de lo que Dios comanda en su palabra. Porque a quien Él envió, nuevamente la palabra clave, Dios envió al Hijo y todo este pueblo que no ha escudriñado la palabra, no ha analizado, definitivamente este es el que Dios envió y como no piensan que es el que Dios envió, Él dice, ustedes no creen. No han creído que este fue el enviado del Padre. No han creído que este hombre todo lo que ha hecho es parte de su ministerio en servir al Padre. Mas recordamos cuando Él visitó a Zaqueo, que nos da el propósito de por qué Él vino. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban bien. No dice eso. ¿Quiénes estaban bien? Ninguno. Pero ¿qué hace Él? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad estaba perdida. Podían decir que eran el pueblo de Dios, pero no andaban acorde a Dios. Andaban acorde a la tradición del hombre. Tenían muchas enseñanzas que eran buenas, pero se habían apartado de enseñanzas que debían de seguir. Se habían perdido. Y este hombre vino, fue enviado. Dios Padre envía a Dios Hijo para rescatarnos. Algo sumamente importante que los judíos de ese tiempo debían de recordar y nosotros hoy en día debemos de recordar. Pasamos al siguiente punto porque como el Padre envió al Hijo, el Hijo envía al Espíritu. Y eso lo podemos ver en textos como Juan 14, 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesucristo sabe, su ministerio está a punto de acabar. Su andar en esta tierra está a punto, se acerca a su culminación. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, más el Consolador, también conocido como dice mismo, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ciertamente lo está haciendo saber ahí, Dios Padre va a enviar al Espíritu, pues es por ordenanza, es por autoridad, es por el deseo de que Jesucristo ha hecho su trabajo, ha cumplido su trabajo, ha hecho lo que fue enviado y ahora va a enviar a alguien más a ayudar, pero no es a nosotros directamente. Y es algo que necesitamos poner en mente con las Escrituras. Él os enseñará todas las cosas. Jesucristo no está hablando a una población futura, no está hablando a gente del más allá, está hablando con aquellos que compartieron con Él en la tierra, con los apóstoles y esos discípulos. Él está haciendo saber, Dios a ustedes que han estado conmigo, les va a enviar a este Consolador, a este Espíritu Santo, para que les enseñe cosas que quizás ellos no aprendieron, pero también para aprender cosas que debían de recordar de lo que habían aprendido con Él mientras estuvo en la tierra. Cosas que Él les había dicho. Ese fue el propósito de enviar al Espíritu Santo en ese momento. Ayudar a estos hombres a recordar las cosas que debían de recordar y aprender las cosas que debían de enseñar para que las personas pudiesen buscar hacer la voluntad de Dios. Un capítulo más adelante nos dice lo siguiente: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Vemos que no se está contradiciendo. Primero dijo, el Padre lo enviará por mi autoridad, por mi nombre. Ahora dice, yo se lo estoy enviando a través del Padre. El Espíritu de verdad. Nada que estos hombres hicieran de acuerdo a lo que era la fe
de acuerdo a lo que era la misión que tenían por delante, de acuerdo a lo que fueron enviados, iba a ser hecho en base a algo que se les antojara, sino en base a la verdad de la palabra de Dios, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo les iba a saber, les iba a hacer recordar, ustedes acuérdense, este Jesucristo que vino a la tierra es el Hijo de Dios. Descendió del cielo y vino para hacer toda esta obra, para darle la redención al ser humano de sus pecados. Y vosotros daréis testimonio también, porque estos hombres caminaron con él. Ciertamente el Espíritu los va a inspirar, pero también ellos han de recordar algunas cosas. Me acuerdo cuando estuve con Jesucristo en este lugar, recuerdo cuando pasó esta cosa, recuerdo lo que dijo en tal día. Ellos dan testimonio, hacen saber, nosotros anduvimos con Dios. ¿Quién de nosotros puede decir que anduvo con Jesucristo? Ninguno. Andamos espiritualmente por lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, pero ninguno de nosotros puede decir tenemos 2033 años y caminamos con el Señor en ese tiempo. No podemos hacerlo. Este Espíritu, como estamos leyendo, fue enviado a ayudar a los apóstoles. Porque como vemos el tercer punto, la misión de ese Espíritu, la misión del Espíritu Santo, no una cosa, un Él, una persona, parte de la deidad. Inspiró a los apóstoles, a los escritores y anteriormente de ellos a los profetas, de los cuales recibimos el Antiguo Testamento. Y es aquí donde vamos a explorar un poco más de texto. En el último capítulo de Lucas, el inspirado escritor nos hace saber, Cristo les acerca a ellos, les hace saber, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Estos hombres aún estaban atónitos de ver que su Salvador ciertamente había resucitado y que tenía estas heridas en su cuerpo que mostraban, era el mismo que ellos conocieron antes de ser crucificado. Que se predicase en su nombre. Que recordamos en su nombre lo que nos hace saber bajo su autoridad, que se predicase bajo la autoridad de Jesucristo arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En dónde? ¿Solamente en Jerusalén? ¿Solamente entre los judíos? No dice eso. Nos dice, el arrepentimiento y el perdón de los pecados tiene que hacerse saber a toda la humanidad, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Algo importantísimo de este pasaje son esas tres palabras. Porque hay muchas religiones hoy en día, pero ninguna de ellas empezó en Jerusalén. Hombres que se hacían sacer inspirados, empezaron movimientos en distintas partes del mundo y empezaron sus propias religiones. Pero la iglesia del Señor inició en Jerusalén. Vosotros sois testigos, vemos constantemente este testimonio y este testigo. Ustedes han visto, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, ese consolador del que hablamos hace un momento, sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Acaban de crucificarlo. Están crucificando más personas. Hay peligro, hay temor. Ay, yo mejor me voy de este lugar porque yo no quiero conocer el temor. No quiero estar perseguido. No quiero pasar problemas. Jesucristo les está dando una orden. Ustedes quieren la promesa que les hice. Aquí se quedan. En Jerusalén se quedan. En la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Luego de esto se da la ascensión de nuestro Señor. Y Lucas, el mismo escritor, llega al libro de Hechos y empezando Hechos nos dice, estos hombres volvieron a Jerusalén. ¿Dónde estaban? No me interesa en este momento y no me acuerdo dónde estaban. Y no me acuerdo si las escrituras nos dicen, estaban en otro lugar. Pero aquí nos dice, volvieron a Jerusalén. Ellos sabían, tenían un compromiso con el maestro. Y el maestro les dijo, quédense en Jerusalén. Y ellos fueron. Y cuando llegamos al hermoso capítulo 2 de Hechos, donde leemos acerca del inicio de la iglesia, el capítulo empieza haciéndonos saber que estos hombres estaban allí. ¿Cuándo? Un día en particular, el día de Pentecostés. No para que seamos pentecostales como un grupo religioso, sino nos hace saber en ese día en particular, que era una fiesta judía, se dio esta situación. Todos unánimes juntos, los discípulos, esos apóstoles que tenían que estar ahí, en base a la orden que se les dio, ninguno se quedó por fuera, todos estuvieron allí. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La palabra nos está diciendo, Jesucristo dijo, hay una promesa, hay un consolador, va a venir a ustedes, pero tienen que estar en Jerusalén. Ellos hicieron caso, recibieron esa promesa, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas.
Pero esto no es el poco de cosas extrañas que dicen algunos por ahí, que dicen que el Espíritu entró en ellos y les ha ayudado a hablar en lenguas. Disparates. Recordamos que era un gran día para los judíos, un día en que judíos de otras localidades llegaban al lugar, un día en que quizás muchos de esos judíos habían olvidado su forma de hablar la lengua natal de allí, hablaban la lengua de sus naciones. Y estos hombres entonces, y siendo inspirados por el Espíritu Santo, comenzaron a hablar lo mismo, pero si lo ponemos en el lenguaje actual, algunos hablaban español, otros hablaban mandarín, otros hablaban inglés, otros hablaban francés, otros alemán. Daban el mismo mensaje. La diferencia de ahora es que ninguno de ellos estudió ese mensaje. Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, hizo que ellos hablaran esos idiomas sin tener preparación previa. Y es lo que lo hace maravilloso. Según el Espíritu, les daba que hablarse. No fue que a alguien se le antojó decir, ahora voy a decir y ya hablé una lengua. Ellos no hablaron por hablar. Empezaron a hablar el mensaje que tenían que predicar para que la humanidad conociera en ese momento que Jesucristo efectivamente murió en la cruz por nosotros, que Jesucristo era el Mesías y que el Jesucristo ofrece la salvación. Y como recordamos en los versículos finales de ese capítulo, se nos dice que estos hombres, escuchando, preguntaron a varones, ¿qué haremos? Pedro les responde, le dice lo que deben de hacer, y ese mismo día cerca de 3,000 personas fueron bautizadas. Pues precisamente ese mismo Pedro, el que nos escribe más adelante en su segunda carta, y nos hace saber algo sumamente importante recordar. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Los apóstoles recibieron el Espíritu, les inspiró a hablar, les inspiró a escribir y les hizo saber esto. Aquí ustedes no van a hablar de que el conejito y la tortuga ganó para dar una enseñanza. Van a llevar la palabra de Dios para que la persona reconozca en su corazón, que esa semilla sea plantada en su corazón y puedan comprender efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. No eran fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, aquí no estamos hablando del evento del bautismo de Jesucristo, estamos hablando de la transfiguración, una que Mateo, Marcos y Lucas graban o registran en sus escritos. Una en la que se nos dice que Pedro, Juan y Jacobo estuvieron ahí presentes y cómo querían hacerle altar a esas figuras que vieron. Y cuando vino esa voz del cielo, siendo el Padre, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No escuchen a nadie más, escúchenlo a Él. Están esos dos otros hombres que son importantes en la fe, pero ellos no son mi Hijo. Ese que está ahí es el que deben de escuchar. Es lo que Dios les está haciendo saber. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Continúa en el siguiente versículo, porque una vez que nos hace saber, reconozcan quién es Jesucristo, también tenemos la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es la mayor luz que podemos encontrar en nuestras vidas. Es la guía para llevarnos al cielo. Es la guía para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz de Dios. Eso es lo que Pedro está haciéndonos saber aquí. Y continúan los siguientes 2 versículos, porque hay que entender algo. La Biblia, este libro, la aplicación que tengan en sus celulares, no es escrita por el hombre directamente. No es que al hombre se le antojó escribir una historia fantasiosa y que, miren, crean en esto. Pedro nos lo está haciendo saber aquí inmediatamente. Ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está en ese libro es de interpretación privada. Y a diferencia de lo que se le enseña al católico, no significa que yo no pueda leer en privado mi Biblia y comprender qué es lo que dice. Tengo que ser alguien inspirado o escogido para a interpretarla como se enseña en esa religión. No es así. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de abrir la Biblia, comenzar a leerla e irla comprendiendo. Lo que está diciendo es, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nada de las Escrituras está allí porque a un hombre se le antojó escribirlo. No es por su voluntad. Ellos escribían en el idioma de su tiempo, en la cultura de su tiempo, pero no era que ellos escribían lo que se les antojaba, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu fue enviado a los apóstoles y a los otros escritores para hacernos saber la revelación que hoy nos ha sido dada.
Hoy no necesitamos que venga un hombre con un traje de marciano y nos diga que Dios le ha enviado para darnos un mensaje. Hoy debemos ser como los hermanos en Berea y escudriñar las escrituras y ver que la persona que expone la palabra frente a nosotros está hablando la palabra de Dios y no alguna locura o alguna idea que se le ha metido en su cabeza. La revelación ciertamente nos ha sido dada porque recordamos Hebreos 1, 1 y 2, donde se nos dice que Dios primero habló a los padres a través de los profetas, haciéndose referencia al Antiguo Testamento. Mas hoy en día, desde ese momento en adelante, nos habla a través del Hijo. Y no es que Jesucristo se presente aquí a hablarnos, sino que a través de las escrituras del Nuevo Testamento nos hace saber qué es lo que Jesús quiere para con nosotros. 2 Timoteo 3, 16, 17 lo afirma. Toda escritura es inspirada por Dios. Nada de lo que está escrito en ese libro, salvo la portada y salvo el índice, nada de lo que está ahí es escrito por el hombre. Todo lo que está el contenido es la palabra de Dios. Dios mismo hizo que estos hombres escribieran lo que leemos para nuestra salvación, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo. Queremos ser hombres y mujeres de Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios espera. Ese es el manual del usuario. Ningún otro libro nos va a enseñar cómo vivir como Dios quiere, salvo la Biblia, porque nos prepara enteramente para toda buena obra. Y entre esas buenas obras vemos que así como la gran comisión fue dada a los apóstoles, no termina allí. Y lo vamos a leer por qué. No termina allí porque cuando leemos Mateo 28, 19 al 20, id de hacer discípulos, id de enseñarle a la gente la palabra de Dios, id de enseñarle a la gente el mensaje de Jesucristo, id de enseñarle el mensaje de salvación, cómo Él murió en la cruz, cómo Él fue resucitó, cómo fue ese hombre que ascendió. Enséñenselo a todo el mundo, a todas las naciones. No solamente ustedes discípulos, no solamente ustedes apóstoles. Cada quien empieza a leer este libro, tiene que hacer eso mismo una vez aceptado que debe hacer la voluntad de Dios. Porque una vez que sabemos lo que Dios quiere que hagamos, debemos ser bautizados por el perdón de nuestros pecados, autorizados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no terminar allí porque debemos de seguir aprendiendo. No basta con bautizar a una persona, hay que seguir enseñándole y ayudándole para que siga creciendo, para que no se quede como un bebé espiritual, sino por todo lo contrario, llegue a madurar. Pero es aquí donde viene la parte. No sé hace cuántos años murió el último de los apóstoles, o el último de los escritores de la Biblia. Lo que sí sabemos es que Jesucristo nos dice que nos ha mandado esas cosas y está con nosotros hoy. Estaba ayer, está hoy, estará mañana, estará hasta que el mundo se acabe. Estará hasta que el fin del mundo. Cristo está con nosotros y nos pide que sigamos haciendo ese trabajo. Nos ha enviado, nos ha dado esa misión. Ha esperado y nos ha hecho saber a través de su palabra. No se queden con este secreto. Compártanlo con el mundo. Llévenlo. Porque Dios ciertamente tiene un corazón misionero. Quiero concluir con un pasaje más, hermanos. Un pasaje que nos hace ver exactamente ese corazón misionero que tiene Dios. Porque Pablo a los hermanos en Corinto les dice que él plantó y Apolo regó. Pero eso no importa. Ya, es parte importante del trabajo, tenemos que hacerlo. Pero no es algo para llenarnos de orgullo de que nosotros lo hicimos y que gracias a mí 20,000 personas fueron bautizadas y se agregaron a la iglesia del Señor. No es así. Yo hago mi trabajo, mi hermano hace mi trabajo, pero el que da el crecimiento es Dios. Es Dios el que se lleva todo el crédito, no yo. No Jairo, no José, no Luis, no Jonathan, no cuánto hermano esté aquí reunido en esta mañana. Dios es el que da el crecimiento. Sin embargo, nos dice, el que riega y el que planta son la misma cosa. Tienen la misma ya. Puede ser que yo empecé estudiando con una persona, pero el hermano José terminó estudiando con esa persona y con él fue que decidió ser bautizado por el perdón de sus pecados. Igualmente con Jairo, tal vez Jairo conoce a alguien, lo trae, estudia con nosotros, pero el hermano Luis se sienta con esta persona y es cuando esta persona decide ser bautizado. Pero no es ni mérito de Jairo ni de Luis, es mérito de esa semilla que fue implantada y que Dios le ha dado ese crecimiento. Cada uno recibirá su recompensa. ¿Qué significa esto? No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hay que hacer el trabajo. Porque somos colaboradores de Dios. Veamos esa importancia. Trabajamos en conjunto con Dios. Es lo que nos está diciendo. Dios nos da una misión porque Él desea que lleguemos a más personas, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero ¿trabajamos con Él o lo dejamos rezagado? Que sí me mandó a hacerlo, pero hoy no tengo tiempo.
Vemos esa visión que tenemos para este año de ir de casa en casa. Somos labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí estamos reunidos, esta casa se puede derrumbar, pero las almas que están adentro pertenecen a Dios y no importa dónde nos reunamos, somos la iglesia del Señor. Entonces recordemos eso cuando nos vayamos en esta mañana para nuestros hogares. Dios ciertamente tiene un corazón misionero. El Padre envió al Hijo, el Hijo al Espíritu. El Espíritu inspiró a estos hombres para que escribieran las Escrituras y nos dieran la revelación completa. No hay nada más que necesitemos fuera de la Biblia para saber que Dios espera de nosotros. Ahí vemos ese mapa de revelación del que hablaba al inicio. Hoy, algunos nos están visitando y tienen la oportunidad de ser parte y poder ser llamados hijos de Dios si se someten a la voluntad del Padre. Han escuchado la palabra ser predicada. Y si están aquí, de una u otra manera creen que Dios efectivamente existe, que es el que es y que galardona a quien le busca. También si están aquí es porque probablemente han pensado mi vida no ha sido la mejor que he debido llevar y deseo arrepentirme, cambiar mi mente y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Están aquí, probablemente desean decir a viva voz, yo creo que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces ser bautizados por el perdón de sus pecados, para poder serse añadidos a la iglesia del Señor. Y el bautismo no es un salpicón que se le echa en la cabeza como hacen con algunos bebés. Es ser totalmente sumergido en agua para ser enterrado y darle muerte a ese viejo hombre o a esa vieja mujer y salir de esa agua perdonado nuestros pecados, siendo la nueva criatura que debemos de ser. Muchos ya hemos hecho eso, pero tal vez no estamos llevando a cabo nuestra misión. Hemos sido enviados a que busquemos a más personas, pero no lo estamos haciendo. Y tal vez ni siquiera se trata de que vaya a hablar con alguien acerca de las buenas nuevas. Tal vez es que mi forma de vivir no refleja la persona que digo ser. Y es ahí donde reconocemos que podemos ser perdonados si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y pedimos oración a Dios. Y es ahí que todos los cristianos que estamos aquí sabemos que tenemos la oportunidad de no solamente orar con ustedes, sino por ustedes y para ustedes, así como ustedes pueden orar por mí también. Porque esa es la hermosura de ser parte de la familia de Dios. Vengan a Él, busquémosle mientras pueda ser hallado. Busquemos hacer su voluntad. Y como el hermano nos va a dirigir en el himno a continuación, todos juntos poder trabajar en la viña del Señor. Que mi Dios les regale muchas bendiciones, les siga bendiciendo día tras día, les lleve con bien a sus hogares una vez que salgamos de aquí. Pero mientras entonamos este himno, pongámonos de pie, y aquellos que deseen oración o reconciliarse con Dios, manténganse de pie tras el himno. Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoro.